Productos. Vamos a conversar con Rosana Galecio. Ella es contadora de contabilidad financiera, socia directora de contabilidad financiera, y nos va a hablar sobre el congelamiento de deudas. ¿Qué está pasando con el congelamiento de las deudas, Carlita? Hay todo un tema ahí, ¿no? Sí, todo un problema. Justo se comunicó ayer un oyente que nos comentaba de que había congelado la deuda, pero en realidad lo que había sucedido era simplemente, o sea, en realidad la tasa de interés continuaba. O sea, es como que no hubiese dejado de pagar. O sea, no es como que le condenaran la cuota. Entonces, ahí hay todo un rollo respecto a este tema de si la gente piensa congelar las deudas. Ahora, ¿cuándo va a terminar esto? Una vez que termine el estado de emergencia, uno ya tiene que pagar normalmente la cuota que ha congelado. Pero sabemos bien que la economía pues todavía no se va a regularizar hasta después del 10 de agosto, no se va a regularizar la economía. Entonces, la gente está preocupada porque muchos han congelado y al contrario, o sea, más bien están extendiendo sus deudas. Entonces, justo para eso nos va a explicar de modo muy claro, que siempre es muy didáctica, la especialista Rosana Galecio respecto a estos temas. Muy bien. Llámanos 212-5353 para que le hagas tu consulta sobre cómo refinanciar tus deudas bancarias, ¿no? Financieras. Hola, buenas tardes. Hola, perdón. Rosana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí todos con esto. Con dudas. Con Sí. dudas. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué está ocurriendo? A ver, porque mucha gente tiene la idea que llaman al banco y el banco le dice, no pague, señor, ya. ¿Cuántos meses quiere no pagar? 6. Sí. Ok, gracias, nos vemos en 6 meses. Y así no funciona. Sí, bueno, a ver, primero que el proyecto de ley ha cambiado considerablemente y ya no habla de congelamiento de deudas, habla de retroceder o de postergar los intereses y las moras que te puedan cobrar a esas deudas. O sea, es una postergación de otros conceptos, pero no es congelamiento de deuda. Correcto. El congelamiento de deuda ya se dio en los primeros 2 meses de la cuarentena y los bancos lo estuvieron trabajando directamente con sus clientes. Tú podías dejar de pagar mayo y junio, o en algunos casos abril y mayo, porque no se esperaba que se iba a ampliar la cuarentena en junio, y después de eso tú tenías la oportunidad de hacer una reprogramación. Entonces, lo que está diciendo este proyecto de ley que está en discusión y que se supone que se iba a hacer ley en esta semana, en realidad es un poco confuso, porque lo primero es que esto se va a poner en práctica de acá todavía unas semanas, que no sé en qué ayuda. Y esto hasta que acabe el estado de emergencia, que no acaba la situación económica crítica que tenemos, con desempleo o con la falta de ingresos de parte de los peruanos. Claro. Y por otro lado, lo que dice solamente es que te van a dejar de cobrar intereses y tu valor nominal va a ser el mismo hasta el momento que tú hayas reprogramado, no congelado la deuda con el banco. Pero sí se va a cobrar el seguro de desgravamen y además hasta un 50%, porque han puesto un tope de esto a las personas que ganan menos de 10.750 soles mensuales y a las empresas pequeñas o medianas que no tienen un ingreso más allá de los 129.000 soles, 30 UITs. ¿Y qué pasa con las personas que ganan por recibo o qué pasa con las personas que ganan de otra manera? Hay cosas que no se han especificado, hay letras chiquitas que no se han terminado de analizar y de decir cómo va a ser. ¿Qué es lo que dicen las letras chiquitas, por favor? Que eso es fundamental. Por ejemplo, habla de los que tengan haberes o ingresos de no más de 10.750 soles. ¿En qué tipo de ingreso? En planilla, en cuarta categoría, en ingresos independientes, y después en las empresas pequeñas o medianas que no tengan más de 30 UITs de ingresos. ¿Con qué se va a medir? Con SUNAT, con las declaraciones juradas. ¿Y qué pasa con aquellos que no han declarado todavía? ¿Qué periodos se van a tomar en cuenta? Y por otro lado, ¿en qué ayuda a reprogramar si en realidad ahí van a entrar en la misma bolsa aquellos que no pueden pagar, pero también aquellos que no van a querer pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a analizar el caso de cada uno? En realidad, lo que se debe hacer es, primero, haber hablado de sí, congelar la deuda en ciertos casos que son muy críticos hasta que acabe el estado de emergencia. Y además, medir la situación de cada uno de los deudores ante el banco.
Lo que se hablaba ahí que se cambió porque si no el banco podían caer en una crisis financiera, porque de cada 9 personas que ahorran, 7 están debiendo al banco y los bancos finalmente se valen de colocaciones. Pero no es tan así tampoco, porque si todos nos estamos sacrificando en una situación de pandemia y de cuarentena, el sector financiero no es ajeno a eso. Y por otro lado, solamente están entrando los bancos de consumo directo y bancos de primera línea. No están entrando las microfinancieras ni las cooperativas. Entonces, hablar de que va a generar una crisis en el sector financiero me parece exagerado, ¿no? Entonces, este cambio que han hecho no es muy claro y además, ¿qué tanto va a beneficiar al ciudadano de a pie? Voy a postergar mi deuda y no me van a cobrar intereses, pero la deuda va a quedar ahí, va a estar ahí en pendiente. ¿Y qué pasa con aquellos que, otra cosa importante en la letra chiquita, Carlos, hay algunos que ya hicieron compra de deuda o juntaron deudas en un solo banco? ¿Cómo se va a medir esos casos? ¿Van a poder entrar también a esta situación o no? Hay varias cositas que quedan en el tintero y las personas están más confundidas que antes todavía. Yo siempre recomiendo mejor habla con tu sectorista o habla con el banco directamente, ¿no? Correcto. Ahora, hay muchas personas, recibimos aquí en el programa muchas llamadas de personas que se quejan que, claro, que por ejemplo, su cuota era 500 soles, por decirte, ¿no? Sí. Y al inicio de toda de la pandemia, renegociaron, llamaron, optaron por uno de estos beneficios o estas ayudas del banco por 3 meses, por decirte, y ahora se dan con la sorpresa que la cuota ya no es de 500 soles, ahora es de 550, por decirte, ¿no? Sí. Claro, me da la impresión que lo que ocurre en estos casos es que el cliente cree que el banco generosamente le va a decir, deje usted de pagar y no pasa nada. No, lo que hay, Así es. y eso no va a ocurrir, mira, eso pues tendría más o menos que, no sé, tendría que venir, primero, mira, aparece Jesús en medio de la tierra antes que el banco llegue a esos niveles de generosidad, ¿no? Sí, O sí, sea, eso no es así. Sí, el negocio del banco finalmente, Carlos, entre los netos de lo que ahorran y de lo que yo presto, van a ser los intereses y las comisiones que cobra. Por Indudablemente. tanto, estaría regalando sin ninguna razón más allá de parte de lo que es mi negocio propiamente. Lo que hay que tomar en cuenta, y es cierto, hubo un periodo muy chiquitito sí de congelamiento. Yo debía 1.000 y me congelaban esos 1.000 hasta 60 días cuando recién empezó la cuarentena. Obviamente, al estar hablando de que ese es su negocio principal, eso cambió a reprogramar deudas y hubieron muchos bancos que incluso entraron a deudas que se han reprogramado a 60 meses o a 70 o a 80 meses inclusive, dependiendo de los montos. Pero lo que tú aplazas en tiempo tiene que tener, desde el punto de vista de banco, estoy diciendo, tiene que tener una aplicación de un interés de todas maneras, porque el valor del dinero en el tiempo no es el mismo también, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, lo que las personas necesitaban, en todo caso, si el estado de emergencia se ha ampliado, y es más, tomemos en cuenta, la suspensión perfecta de labores se acaba de aprobar que se amplía hasta octubre, lo que significa que las personas aún no tienen trabajo, las van a seguir dejando en sus casas sin pagarles sueldo y beneficios sociales. Por tanto, debió quizá un punto medio tomarse en cuenta en realidad el congelamiento de ciertas deudas dependiendo de la situación y de cada una de las personas que tengan un producto con el banco en este momento, ¿no? Correcto. Bueno, hay un montón de llamadas telefónicas, 212-5353. Gracias, muchas gracias por resolverlas. Hola Roger, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, las dos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu Yo quería consulta? hablar sobre un problema que tiene mi pareja. Se llama Carmen Rosa Tipe Mima. Ella tiene un crédito hipotecario con la financiera TFC, la cual intervinieron en el mes de diciembre la SBS. Okay. Nosotros hemos estado hasta el día, hemos pagado la última letra el día 26 de febrero, correspondiente la letra que vence el día 2 de marzo. No hemos pagado el 2 de abril. ¿Por qué razón le voy a decir? Nosotros mandamos una carta a atencionalusuario@tf.com.pe, de los cuales nos contestaron y nos dijeron, señor cliente, no se preocupe, vamos a financiar por 3 meses las deudas de todos los usuarios. Ahora, el día martes, me acaba de llamar, el TFC,
que dice que no tiene nada que ver la SBS y que tengo que pagar. Pero ¿cómo voy a pagar si ellos me están respondiendo que van a hacer un listado de todas las personas para poder pagar, como se llaman las diferentes entidades que la SBS nos mandó, de los cuales yo estoy pagando en Scotiabank enero, febrero y marzo? Porque ya en la financiera TFC lo intervinieron, en diciembre. Ahora estamos preocupados porque nosotros no es que queremos, no hemos podido pagar. Lo que pasa es que no se podía pagar por eso de la pandemia. Y ahora, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos miedo de que nos vayan a quitar el departamento, cuando nosotros siempre hemos pagado, hemos estado al día. Lastimosamente viene esta pandemia y ahora yo he mandado una carta el día 17 de marzo a la TFC pidiéndole cómo voy a hacer con mi cuota del 2 de abril. La única respuesta que he tenido, que sale un comunicado que dice que todos los clientes vamos a salir en una lista cuando acabe la pandemia. Ya acabó la pandemia, no tengo ningún listado, no sé a dónde llamar, llamo al teléfono y me dice que ese teléfono no me contestan, porque solo ellos pueden llamar, más no uno le puede llamar. No sé qué hacer, señor. Ya, a ver, buenas tardes. En el caso de una institución intervenida por la SBS, en realidad la comunicación se debe enviar a la SBS. Está garantizado que los ahorros que tengan las personas en TFC y los compromisos que tengan con TFC, quien los va a administrar es la SBS. Por tanto, como esta institución se ha estado regulada y la SBS se pronunció en su momento, yo recomiendo que se guarden todas las constancias de lo que se ha pagado y se espere el pronunciamiento de la SBS, porque están haciendo un cronograma tanto para devolver a los ahorristas de esta financiera como para saber de qué manera van a poder redireccionar y reprogramar los compromisos que cada ciudadano tenga con esta institución financiera. Pero sí está garantizado porque estaba controlada y regulada por la SBS. Entonces, esa carta enviada a TFC en realidad en ese momento no se ha terminado el trabajo remoto y no se ha terminado totalmente el cierre de oficinas de instituciones en general. Es recomendable mandarlo a la página web de la SBS, al contacto que ahí tienen, porque sí va a estar garantizado mediante ellos que esto se va a poder reprogramar de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, una última consulta, disculpe. Nosotros le hemos mandado a la SBS a contáctanos a su página y ellos nos han derivado de que me debemos mandar una carta de la mesa de parte virtual exponiendo nuestro caso. Nosotros hemos puesto nuestro caso, ya le he mandado la carta virtual el día de ayer. Está bien, pero los no pasos que tengo han seguido respuesta. correctamente no van a tener respuesta inmediatamente porque todavía recordemos que recién las instituciones están comenzando a retomar actividades y a hacer que sus trabajadores vayan reinsertándose poco a poco. Entonces yo creo que va a ser un poco lento, pero las comunicaciones son las adecuadas, lo que está haciendo es lo adecuado, pero hay que tener un poquito de paciencia para la respuesta que se tenga, ¿no? Los sustentos están, así que no creo que haya mayor inconveniente, solo es un tema de espera, ¿no? Pero los días pasan, señorita, y nos desespera porque ya se van a cumplir la quinta letra y nosotros ya no queremos. O sea, ya se acabó la pandemia, nosotros tenemos la obligación que tenemos, discúlpeme, la obligación que tenemos es pagar. Ya se acabó la pandemia, ahora queremos pagar, pero no la pandemia no se ha acabado, ¿Cómo pagar? La pandemia no se ha acabado y el trabajo remoto de muchas instituciones tampoco. Y por otro lado, para que haya un embargo de una propiedad, de un inmueble, son muchas etapas las que se tienen que pasar. Entonces, considero que es importante darle un periodo de espera y seguir insistiendo si fuera que pasara de unos 30 días de ayer que han presentado en mesa de partes, una segunda carta, pero seguramente que entre julio y septiembre, que aún no acabe el estado de emergencia, debería haber un pronunciamiento o una respuesta respecto a esto, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué hago, señorita? No lo sé. Usted me dice esperar. Esperar porque ya no depende... Ahora, yo tengo, disculpe, Aldo, una última intervención, discúlpeme, muy rapidito. Nosotros ya hemos presentado todas las cartas y ya ¿cómo se llama? Solo nos queda esperar. Nada más. Tú mismo lo has dicho. ¿No? Tengo que ir a corte comercial. Gracias por escucharnos.
Y quiero recibir muchas más llamadas. Que entren, vamos a tener unos 15 minutos más, así es que 212-5353, todo lo que tengas, lo que necesites saber respecto a tus deudas con el banco, una asesoría. Estamos con Rosana Galecio, contadora, socia directora de Contabilidad Financiera. Ya volvemos, 6:01 en Capital. Te invitan a que seamos más los peruanos camiseta. Lima, como todas las ciudades de nuestro país y muchísimas del mundo, está en pie de lucha y somos sus habitantes quienes estamos combatiendo cada día. Pero no solo lo hacen quienes arriesgan sus vidas en nuestras calles y hospitales, también nosotros que quedándonos en casa, lavándonos las manos, cubriéndonos con mascarillas, ayudando a quien lo necesita y respetando las disposiciones, estamos poniéndonos la camiseta y luchando juntos para salir triunfadores de esta situación de emergencia. Nosotros somos los peruanos camiseta y estamos juntos. Peruanos camiseta, unidos, nada puede vencernos. Se ponen la camiseta de esta campaña Alicorp y Radio Capital. Estás escuchando a Carlos Galdós en Capital. Deuda, tu crédito con el banco, llama en estos momentos y la asesoría te la da Rosana Galecio aquí en el programa. Ella es contadora y socia directora de Contabilidad Financiera. Aló, buenas tardes, 6:05. Hola. Hola. Consulta le quiero hacer. ¿Cómo no? Bienvenido. ¿Cuál es tu Mira, nombre? Cirilo Flores. Cirilo, bienvenido. Te escucha nuestra invitada. Nosotros pertenecemos a Financiera Acceso. Y yo tengo me falta pagar 10 cotas del carro. Somos taxistas. Entonces esto ¿cómo se llama? ¿Qué le digo? Por reprogramarnos, nos está aumentando 3 cotas más. O si no, pagar intereses desde marzo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Eso es correcto, señor? A ver, señor Cirilo, si la financiera está regulada por la SBS, debería cumplir con un conocimiento del cliente en un contrato y un reglamento de cómo está aplicando, porque no se debería aplicar retroactivo sobre cuotas que ya fueron pagadas o ya fueron honradas. De aquí para adelante, si hay una reprogramación de deuda, en cuanto a tiempos, sí podría ser que al alargar el tiempo, si yo tengo 10 cuotas o tenía 12 cuotas, van a pasar a ser 15 o 20 porque lo estoy ampliando en el tiempo. Para eso, antes de aceptarlo, o es mejor dicho, para aplicarlo, tendría usted que aceptarlo y primero tendrían que enviarle una corrida de por qué tendría que ser así. Sí es válido que si yo voy a postergar o reprogramar una deuda, y eso significa que se aumenta el tiempo, se van a aumentar la cantidad de cuotas, porque el tiempo estamos hablando en pagos mensuales. Pero habría que ver, por lo menos la tasa debería ser exactamente la misma que han mantenido en el contrato inicial. Si la tasa está cambiando, tendríamos que revisar, usted tendría que revisar si primero esta institución financiera está regulada por la SBS para informarle o preguntarle a la SBS el por qué está... Baja el volumen de tu radio, por favor, mi estimado. Bien. Sí, te seguimos escuchando, Rosana. Tendría que revisar... No le escucho bien a la doctora. Escucha por el teléfono, por favor. Sí, tendría que revisar que la tasa sea la misma del contrato inicial y lo que se está cambiando es el tiempo, porque hay una reprogramación de deuda, ¿no? Entonces, al reprogramar deuda, al postergar, se amplían los meses de pago, pero debería ser bajo la misma tasa inicial. Pero importante, esta financiera tendría que estar regulada por la SBS para que cumpla con ciertos requisitos y pautas y uno también sepa dónde puede ir a reclamar en caso haya una arbitrariedad en la aplicación de la tasa, ¿no? Rosana, lo que creo yo necesitamos entender todos es que... ¿Es correcto lo que ellos lo están cobrando? La pregunta del oyente es si es correcto lo que les están cobrando. De punto de inicio no es correcto que cambien la tasa, Claro, la tasa no ninguna la pueden mover. explicación más allá válida,
pero sí podría ser que al ampliar el tiempo las cuotas se amplían, ¿no? Podría Obvio, ser. eso sí. Bueno, gracias por la llamada. 6 y 9-212-5353. Rosana, lo que necesitamos entender es que estas cuotas que, digamos, se congelan o que no se pagan durante 3 meses o que se reducen a la mitad, depende de la negociación que uno llegue con el banco, ¿correcto? Así es. El interés más la cuota de ese momento se prorratea. Por Así eso las cuotas, las siguientes cuotas después del acuerdo, correcto, del plazo de gracia, digamos, o del acuerdo que haya uno, del trato que uno haya hecho con el banco, se van a ver incrementadas en algunos casos. Por supuesto. Vamos Obvio. a pensar, Carlos, que yo tenía que pagar 500 soles con un interés de 20 soles por cada mes. Y no pago 2 meses. Se me juntan 20 soles más 20 soles, son 40 soles. Si esos 40 soles yo no los pago en los 2 meses que me reprograman o me congelan la deuda, esos 40 se redistribuyen a partir del tercer mes y podría ser que se redistribuyan en 16 puntos y tanto en cada mes. Entonces, no se pueden quedar en el aire, tampoco se te los van a regalar. Se van a reprogramar, pero estamos hablando bajo la misma base de tasa que se tenía. No puede con subir la tasa, eso eso ya está cerrado. Eso es, exactamente. ¿no? Sí, pues. Sí. Es más, inclusive uno podría renegociar la tasa. Así es. Incluso uno podría renegociar la tasa, y otra cosa importante también, si yo reprogramo deuda, que no me castiguen el hecho que en algún momento puedo tener un golpe de ingreso y que yo pueda hacer un pago adelantado, un prepago, que no tenga eso una imputación de castigo, eso es importantísimo de revisar también. Correcto. Que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Correcto. Hola, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto. Julio, necesito que bajes el volumen de tu radio. Si estás hablando por un audífono, desconecta el audífono y habla directamente desde el teléfono para que no haya este eco y te podamos escuchar bien y atender tu consulta. ¿Aló? Ya, ahora sí. ¿Cuál es tu consulta, Julio? ¿Qué tal, Charlie? Mira, yo también soy cliente de Acceso, ¿ya? Mira, yo saqué un auto 60 cuotas y pagué 23 cuotas normales y luego vino esta pandemia. Nos refinanciaron 3 cuotas y ahora nos han hecho una nueva reprogramación prácticamente obligatoria y me han subido 7 cuotas más. O sea, si pagué 23 y me quedaban 33 cuotas por pagar, ahora voy a pagar 44 cuotas. ¿Entiendes? Y es algo complicado porque es fregado. Ok. Lo que tendría que ver ahí, simple, sin necesidad de hacer mucho tema de economía ni de muchos números, es simple, un cálculo simple. Yo reprogramé y tenía una cantidad de cuotas. Yo tenía 33 cuotas, de las cuales, vamos a decir, dejé de pagar 3. Esas 3 cuotas deberían sumarse, adicionarse a las cuotas que faltan o irse al final de las 33, lo que significa que debería tener 36 cuotas porque dejé 3 sin pagar. Si la cuota ha bajado un monto, sí puede ser que en lugar de tener 3 al final, tengas 5, tengas 7, porque las cuotas han bajado, no solamente, no se ha cambiado tiempo, sino también han bajado un monto. Cuidado con eso. Entonces, si yo bajo un monto y además reprogramo por 3 meses que esas 3 se van al final, podría ser que al bajar en monto tengan que haber más cuotas al final. Lo que hay que hacer es simple, lo que yo saqué mi crédito, lo que es el capital y lo que son los intereses. Sumar y restar lo que no pagué. Lo que no pagué debería irse al final. Pero mirar primero si mi cuota está quedando igual, porque si mi cuota ha bajado un monto, puede ser que hayan sumado más cuotas al final, ¿no? Perfecto. La lógica me es que sí, es simple, ¿no? O sea, si no pagué 3, se irían para las últimas cuotas, es lo que dice la matemática común y corriente. Pero al aplicarte más cuotas, pero te bajan 2 cuotas a la mitad, eso de verdad debería alguien regular esa empresa, porque de verdad, así como dan facilidades, también cuando quieren nos quitan bastante dinero. Gracias, Sí, Charlie. totalmente de acuerdo. Ahora, importante, Sí, claro. Carlos, ahí para las personas. Regulado están todas aquellas financieras, bancos, financieras, cooperativas, que están inscritas en la SBS. Si no, hay muchas empresas que importan autos y dicen, yo importo el auto, Y lo yo te vendo, lo pero yo financio. también tengo una empresa que te lo financie. No necesariamente están reguladas por la SBS. Eso es importantísimo de mirar, porque cuando pasan este tipo de cosas que no nos esperábamos en la pandemia, no tenemos a dónde voltear y decir, esto es justo, esto es correcto, Sí, esto es razonable,
no hay dónde, porque no están reguladas. Ese es el punto bien importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Hola, buenas tardes, 6:13, esta es la última llamada del bloque. Hola Jerry, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la respuesta de la doctora ahí, con respecto a mi caso. ¿Cómo no? Buenas Consulta. tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo hasta el mes de febrero, yo saqué un préstamo de 30.000 soles con el banco no Cochabamba. Yo pagué 10 cuotas y dejé de pagar marzo, abril, mayo, junio, julio, porque no, yo soy ignorante, o sea, de Girón Gamarra, y ahí cerraron todas las tiendas. Entonces, hace 2 días me llamó un asesor del banco no Cochabamba, y me dice, ¿cómo está esto? Yo le digo, ¿qué pasa? Y la verdad que Gamarra sigue cerrado y no sé qué debe hacer. Me dice, si quieres yo puedo hablar con un funcionario para que te reprograme tu deuda. Ya, pero ¿cómo es eso? Le digo, no te preocupes, me dice. Al día siguiente me llama y me dice, bueno, tu deuda ha sido reprogramado. Vas a pagar 1.000 soles en 28 cuotas. Pero a mí ya me faltaba 8 cuotas, que había pagado 10 cuotas, porque el primer crédito inicial era de 18 cuotas. Y yo pagué 8 cuotas. Y solamente me quedaba un saldo capital de 14.000 soles nada más. Ahora, las 28 cuotas, según que se ha reprogramado, en 1.000 soles son 28.000. Más los 14 que debo, se va a pagar demasiado. Dígame, ¿el funcionario del banco puede reprogramar la cuota si yo haber estado de acuerdo? No. Y eso se lo digo ¿Y en este caso cómo viene ello? Tajantemente, porque lo he visto muy de cerca, y simplemente uno tiene que hacer una carta al banco, al sectorista o al banco que sea y decir, yo rechazo la reprogramación porque no fue autorizada por mí ni presentada previamente, y tiene que ser así, porque incluso en el momento cuando se inició la cuarentena y hubo este congelamiento de deuda, había una grabación de los bancos o una comunicación que uno tenía que cumplir en decir acepto, no acepto. Si lo han hecho de esa manera, uno tiene que hacer una carta formal y decir la rechazo. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a sumar lo que finalmente va a pagar, nunca va a terminar. Los intereses sigues tú pagando todos los meses y nunca agarra capital. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es sumamente importante. Se tiene que rechazar una operación que no ha sido previamente conversada con el usuario, que es el responsable de ese crédito. Ya, porque, por ejemplo, yo he visto que en la dependencia de Banco de Seguro, el banco se me reporta normal, ¿eh? Y a pesar que yo, o sea, he dejado de pagar marzo, abril, mayo, junio, julio. Los productos del banco... Tengo tanto capital en la SS que una deuda de, o sea, 14.000 soles. Claro, ahora con esta nueva reprogramación usted ha tenido que autorizar eso. Usted ha tenido que autorizar eso, claro, está comunicado, podría estar comunicado a la SBS, pero lo que hay que tomar en cuenta, y un pequeño detalle, tiene que estar autorizado por el usuario responsable del crédito, ¿no? Claro. Pero ya está en el sistema del banco todo eso. ¿Cómo tenía que hacer yo? Yo puedo decirle a ciencia cierta que he visto el caso de una persona que ha asesorado que se rechazó porque nunca se comunicaron con ella, se presentaron los sustentos y el banco tuvo que retractarse de lo que había hecho porque no le correspondía haberlo hecho sin la autorización del usuario a cargo del crédito, ¿no? O sea, se tiene que hacer uno al banco. Hacer una comunicación y comunicarse con el sectorista, y si es posible en las oficinas del banco, ¿no? Ya. Muchas gracias por su... No, de nada. Muy amable, gracias a ti. Bueno, Rosana, y así podríamos pasarnos hasta las 10 de la noche fácilmente. Todos estamos con un tema, todos, absolutamente todos, así levanto la mano yo también, con un tema de refinanciamiento de deuda y en esta situación complicada, ¿no? Así es. Yo lo único que les digo, Carlos, es 2 cositas. No sigamos usando de preferencia, vivamos con lo que tenemos, no sigamos usando tarjeta de crédito, no aumentemos los consumos porque no sabemos hasta cuánto esto se puede ampliar. Y segundo, comuniquémonos con nuestro banco, no esperemos que ellos se comuniquen con nosotros, claro. Y si no podemos pagar, seamos nosotros los que demos la primera comunicación y demos la apertura para decir de qué manera lo podemos afrontar. Pero si pudiéramos, por lo menos de alguna manera, no posterguemos más las deudas porque no es sano. Tampoco es sano decir que no pago hoy, pagaré pasado o traspasado y caer en esa bola de nieve que nunca acaba, porque no es lo más sano.
Correcto. Muy bien. Rosana, muchas gracias. Si algún oyente quiere alguna asesoría tuya, ¿dónde? Con mucho gusto nos encuentran en www.conhabilidad.com y nosotros contestamos todas las preguntas que nos puedan hacer ahí. Muy bien. Muchas gracias, Rosana. Gracias, muy Carlos, amable. que estés muy bien. Un placer. Igualmente. 6:19.